¿Cuándo empieza la historia? ¿Cuándo empieza nuestra historia? ¿Cuáles son los hechos del pasado que forjaron nuestra forma de ser actual? Finalmente, ¿cuál es nuestra forma de ser? ¿Cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde estamos yendo? Quizás deberíamos empezar con los querandíes, que habitaban esta región mucho antes de que Juan Díaz de Solís, hace 500 años, descubriera el Río de la Plata. Nuestra historia podría empezar en 1536, con la primera fundación de Buenos Aires por parte de Pedro de Mendoza y la tenaz resistencia a la ocupación desarrollada por los nativos. Pero la ocupación de las tierras comenzó realmente en 1580, luego de la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay. Las tierras se clasificaron de acuerdo a su ubicación y aprovechamiento. Las suertes de bañado, aptas para pastoreo y aguadas, ocupaban las tierras de la llanura baja. De las 31 suertes de estancia entregadas por Garay, 12 pertenecían al actual Partido de La Plata. Medían unos 2.600 metros de frente por 7.800 metros de fondo y resultaban aptas para cría de vacunos y lanares. El mismo Garay determinó los nombres de estas suertes. Más hacia el oeste se encontraban las suertes de Cabezada y Trascabezada, aptas para cría de caballos y mulas. 270 años después, las suertes de estancia Panes, León y del Gato y la suerte de bañado Punta de Lara serían compradas por George Thomas Bell. Garay condicionó la entrega de estas tierras a su ocupación efectiva para sostenimiento y crecimiento de la población, por lo que durante 200 años estas tierras fueron abandonadas, entregadas nuevamente y más tarde ocupadas realmente, heredadas, vendidas y compradas. En 1801 se decide la construcción del fuerte Barragán en Ensenada para la defensa de la costa del Río de la Plata. Ese mismo año nace George Thomas Bell en Aberdeen, Escocia. 5 años después se produce la primera invasión inglesa al Río de la Plata. Las tropas desembarcaron en la localidad de Quilmes. Al año siguiente, luego del fracaso de la primera, se produce la segunda invasión inglesa sobre la ensenada de Barragán, aprovechando que el fuerte había sido desmantelado parcialmente para reforzar las defensas en Quilmes. De esta segunda invasión participaron 20 buques de guerra, 90 transportes y unos 10.000 soldados al mando del general Whitelock, los que avanzaron dificultosamente a través de los bañados hasta alcanzar las alturas de las lomas en la actual La Plata. Durante el avance hacia Buenos Aires, las tropas acamparon en las tierras de la actual agrupación de comunicaciones, pertenecientes en aquel momento a Ramón Rodríguez. Se dice que las dificultades para marchar por las tierras bajas y la cantidad de arroyos que debieron atravesar provocó un importante retraso en la marcha, permitiendo así la organización de la defensa de Buenos Aires en manos de Liniers. En los siguientes años se gesta el movimiento revolucionario que desencadenó la convocatoria a un cabildo abierto el 22 de mayo de 1810 y la formación de la primera Junta de Gobierno. En 1813, San Martín crea los granaderos a caballo, quienes tienen su bautismo de fuego en la batalla de San Lorenzo. En 1816, en el Congreso de Tucumán, se completa el nacimiento de la patria declarándose la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. San Martín, Belgrano y Güemes se convierten en los principales defensores de la flamante independencia. Entre 1817 y 1822, San Martín participa también en campañas para la independencia de Chile y Perú. Junto con Bolívar completan la emancipación definitiva de América del Sur. Entre 1820 y 1853, las luchas entre unitarios y federales enfrentan a Buenos Aires con el interior. En 1829, Juan Manuel de Rosas asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Este periodo de enfrentamientos finaliza en 1853 con el Congreso Constituyente reunido en Santa Fe.
En 1831, mientras en Santa Fe se realizaba el Pacto Federal entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, llegaron a la Argentina los hermanos Thomas, George y Henry Bell, y se establecieron en la colonia escocesa Santa Catalina, en Monte Grande. La familia poseía una fundición de hierro en Escocia y allí producían maquinaria y herramientas agrícolas, las que eran comercializadas por los tres hermanos en la Argentina. 2 años después, Gran Bretaña ocupa las Islas Malvinas. Algunos años después, Thomas Bell, el mayor de los hermanos, vuelve a Escocia como heredero de la empresa familiar. Henry se radica primero en Temperley y luego en Chascomús, y George adquiere la estancia San Ramón en 1846 y Punta del Ara en 1851. Bell realiza importantes ventas al gobierno provincial y recibe más de 600 hectáreas como pago, anexando así la llamada Estancia Chica, donde establece su residencia. La propiedad de Bell alcanza su máxima extensión, 12.900 hectáreas desde la avenida 520 hasta el límite con Villa Elisa y desde el Río de la Plata hasta la Ruta 2. En 1872 se construye el ferrocarril de Buenos Aires al puerto natural de Ensenada y la proximidad de la flamante estación Pereira resulta sumamente provechosa para el desarrollo y comunicación de la estancia con Buenos Aires. En 1979 muere George Bell y la propiedad se reparte entre sus 3 hijos varones. Archibaldo se queda con la estancia Chica, Tomás con la estancia El Rincón y Jorge Bell con la estancia Grande. 3 años después, la fundación de la ciudad de La Plata cambiaría totalmente la fisonomía y evolución de la región. Se expropia una porción de la estancia donde se establecen hornos de ladrillos que proveen de material a la flamante ciudad. La nueva capital acelera la construcción de ramales ferroviarios. Para el día de la fundación se construye una extensión de las vías desde Ensenada hasta Tolosa, convertida así en la primitiva estación ferroviaria de La Plata. Al año siguiente se vincula Tolosa con la estación Bransen del Ferrocarril del Sur. Inmediatamente después se construye una conexión directa entre Pereira y Tolosa, atravesando la estancia a pocos metros de su casco, y un nuevo ramal entre Villa Elisa y Temperley. En 1887, La Plata tuvo su propia estación, llamada 19 de noviembre, ubicada en el actual pasaje Dardo Rocha. Hacia fin de siglo, los Bell venden a Luis Castells las tierras bajas desde las vías del ferrocarril hasta el Río de la Plata.